Mente 3D Video 06. En este video vamos a tocar un punto que es la continuación de los que vimos en los videos previos y vamos a tratar el tema de estímulos versus sensaciones, la teoría de las variables. Como sabemos, existen valores que son constantes, son valores como pi 3, 14, 16, es así y será siempre un valor constante, pero existen valores que son variables, como puede ser el valor de una moneda, el valor de una cuenta bancaria, sube, baja, o puede ser el valor de expresiones, de situaciones o de sensaciones y de estímulos, que también tiene sus valores variables. Para entender mejor todo esto, vamos a hacer una revisión de lo que vimos en los capítulos previos. Muy bien, de inicio vimos el esquema de las funciones psíquicas, es decir, vimos cómo ingresa información a través de los 5 sentidos. Esa información se evalúa en el mecanismo de valor de datos, esa información genera una sensación, se archiva en la memoria 1, con eso genera un pensamiento y de acuerdo a la potencia con que ingresa, se registra en la memoria 2 que guarda 100% de información desde el inicio de la vida hasta el final. Días, horas, minutos, segundos, todo está archivado. Y aquí se establece ICC, información, conceptos, comportamientos. Eso va a interferir en el centro de información y control, que va a generar órdenes para el sistema de comando, y esto va a influir en nuestra vida, en las órdenes que genera en nuestro entorno, ya sea con personas o situaciones, o que genera en nuestro organismo, ya sea afectando la salud para bien o para mal. Esto vimos de un inicio, o sea que todo se reduce a información que se recibe. Muy bien, vimos que la información que se recibe puede ser siempre una verdad real o puede ser una verdad virtual. La verdad real es lo auténtico, lo real, la verdad de las cosas. Lo virtual es lo falso, es la mentira, es lo que parece ser pero no es, el engaño. Luego vimos también el intelecto versus inteligencia. Vimos que intelecto es la cantidad de información recibida y archivada, ya sea intelecto por las letras, la intelectualidad sobre conceptos, filosofías, en fin. Y el intelecto por los números es el intelecto relacionado a los cálculos, a la lógica, a la ciencia, a la tecnología. También vimos que inteligencia es la habilidad para manejar las informaciones recibidas. Una persona puede ser muy intelectual o poco intelectual, pero nada tiene que ver con inteligencia. Una persona puede ser inteligente más allá de ser poco intelectual, y una persona puede ser muy intelectual y a su vez ser poco inteligente, que es incapaz de crear algo por sí mismo. Vimos también el triángulo del bien y del mal. El triángulo del bien, que se compone por intelecto, por inteligencia, talento y virtudes. 3 factores que influyen en el comportamiento de la persona para bien, para ser alguien honesto, honrado, digno de ser admirado. Está el triángulo del mal, que el triángulo del mal está compuesto por la envidia, la mentira y la traición. Es todo lo indispensable para ser una mala persona y tener actitudes o comportamientos que son realmente poco aceptables. Ahora vamos a venir al capítulo de hoy, que es esta la parte más importante, y de ahí van a entender por qué todo lo previo, que es la relación entre estímulo y sensación.
Aquí es donde parte la teoría de las variables. En esto partimos de un 0, que sería un punto neutro. Tenemos para un lado del más 1 al más 10, que es lo positivo, ya sea lo bueno, lo benéfico, la felicidad, los logros, las conquistas, el placer. Uno puede tener una felicidad de más 1, más 3, más 5 o más 10. Son valores positivos. Cuanto mayor sea el factor, más benéfico será para nosotros. Pero en el sentido contrario está lo negativo, que es lo malo, lo nocivo, lo tóxico, la tristeza, las pérdidas, el dolor, el sufrimiento, que ahí pueden ser de menos 1 a menos 10. Y entonces son valores inversos. Esto aquí uno puede tener una tristeza de menos 2, menos 3, o puede tener una tristeza mayor de menos 8, menos 9, menos 10. Va a depender de cuál sea el grado que tiene, que se le va a atribuir un valor positivo o negativo. Son opuestos entre sí. Entonces, en los estímulos tenemos los estímulos externos, que son los que recibimos desde el exterior por medio de las personas, de los objetos o de las situaciones. Entonces, un estímulo externo puede venir de algo que las personas nos dicen, nos hacen, una cosa positiva o negativa. Puede venir de objetos, de cosas que tenemos, que adquirimos o que recibimos y que son cosas que nos agradan y que nos dan satisfacción, placer o no. Y también de situaciones. Las situaciones pueden ser situaciones benéficas, alegres, de placer, de logros, de conquista, como también pueden ser situaciones nefastas, de dolor, de sufrimiento, de tragedias, en fin, de pérdidas. Luego tenemos los estímulos internos, que esos son los que generamos nosotros mismos por medio de los pensamientos, de los sueños y de la imaginación. Entonces, nosotros podemos pensar, soñar, imaginar con cosas que pueden ser positivas para nuestra vida, nuestro futuro, nuestros deseos, o no, o podemos pensar en cosas que pueden ser terribles, trágicas, tragedias, y uno puede imaginar cosas, para bien o para mal. Para eso entonces los estímulos, tanto los externos que recibimos del exterior, como los internos que nosotros mismos nos generamos, todos ellos pueden ser positivos, que son los que generan placer o felicidad y que van de más 1 a más 10, o pueden ser negativos, que son los que provocan miedos, dudas, dolor, furia, sufrimiento, y que son variables que van de menos 1 a menos 10. Ahí es donde vemos la importancia de los valores relativos para que usted pueda analizar cuando le sucede algo, si es positivo, si es negativo, cuánto. Ahora tenemos las sensaciones. Las sensaciones son reacciones químico-eléctricas que se producen en todo el organismo, que se sienten en todo el cuerpo. Como vimos en el esquema, en el diagrama de las funciones lógicas de la mente, la información que ingresa es evaluada a través del mecanismo evaluador de datos. Según cómo la evalúa, a esa información, ella acciona el mecanismo oscilador de sensaciones y genera una sensación que puede ser agradable o desagradable. Ahí entonces tenemos las sensaciones que pueden ser positivas, que son las que nos generan estados de ánimo, de placer, felicidad, de entusiasmo, y que tienen valores variables que van de más 1 a más 10. Pero también existen las sensaciones negativas, que son las que nos generan estados de dolor, miedo, furia, angustia, sufrimiento, y que son las variables que van de menos 1 a menos 10. Por lo tanto, es muy importante conocer esto,
que cuando ingresa la información, según como la estamos evaluando, ella nos está generando una sensación y esa sensación se va a archivar en las memorias, en la memoria 1, en la memoria 2 y va a archivarse en ICC, esa información que genera conceptos y según el concepto genera un comportamiento. Es muy importante conocer todo esto porque a partir de ahí es que vamos a manejar los valores variables que ahora vamos a pasar a considerar. Y para eso tenemos los códigos ALMA. Recuerden que ALMA es análisis, lógica y múltiple asesoría. Y esto es parte de una codificación, son fórmulas encriptadas, desarrolladas a través de este proyecto, donde manejamos estímulos y sensaciones que han sido encriptados en códigos capaces de poder formular resultados por medio de sus valores variables. Como habíamos visto, los valores pueden ser siempre algo constante, que es lo que nunca cambia, y variables, que son los valores que varían, y es lo que vimos de un inicio en la teoría de las variables. O sea que pueden ser informaciones que pueden ser neutras de valor 0, pueden ser valores positivos que van de más 1 a más 10, o pueden ser valores negativos que van de menos 1 a menos 10. Y esto es lo que nos permite realizar fórmulas para entender mejor las cosas que suceden con nuestro propio organismo cuando recibimos la información. Como pudimos apreciar en todos estos esquemas, este formulismo, la teoría de las variables nos revela que todos los estados psíquicos, los comportamientos, los pensamientos, las sensaciones, las emociones, los estímulos, todo puede ser manejado de una forma más clara y lógica, que sería el punto de vista de la cibernética. Recordemos que cibernética es un mecanismo de comunicación y control aplicados a las máquinas y a los seres vivos, en este caso nosotros. Toda esa información nos ha permitido incluso, a través de la teoría de las variables, llegar a desarrollar de forma experimental varios software, programas informáticos para evaluación de los datos y el comportamiento de la persona. Eso aún está en fase experimental, pero ha funcionado perfectamente bien y solo queda en pendiente que la ciencia consiga de alguna forma extraer la información, estas variables que nosotros acabamos de ver, que existen decenas, aquí solamente mostramos solo algunas para no hacerlo tan largo, pero son decenas de fórmulas de la misma especie, donde manejamos e intercambiamos todas las informaciones relativas a la mente. Esas informaciones son las que nos permiten llegar a conclusiones lógicas sobre el comportamiento de la persona en función de la información que ha recibido, de cómo la ha evaluado, cómo esa información le ha influido en su organismo a través de las sensaciones y cómo la ha archivado en su memoria 1, en su memoria 2 y en el departamento de ICC, informaciones, conceptos, comportamiento. Muy bien, continuaremos entonces en el próximo video con más aspectos de esta temática que es por demás interesante. Por ahora, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.